Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Bienvenidos a 12 minutos de estudio bíblico. Te saluda Luis Amador y quiero compartir un tema que se llama la armadura de Dios. ¿Qué te parece si comenzamos orando? Padre, gracias por esta oportunidad que nos permite, Señor, abrir tu palabra y empezar a escudriñar las santas escrituras. Danos iluminación, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 19 del libro de Hechos se nos menciona los viajes que Pablo hizo en esa ciudad y que por 3 años él estuvo trabajando, erigiendo con el evangelismo y final el pastorado. Él delegó a Aquila y a Priscila y por ende después a Timoteo. Pablo estuvo un tiempo allí predicando la palabra y se enteró de muchas cosas que no se esperaba. Una de ellas, por ejemplo, era que preguntó sobre si conocían al Espíritu Santo, si habían recibido a Cristo. Y muchos de allí eran discípulos, pero de la manera que predicó Juan el Bautista, pero no conocían al Espíritu Santo. Entonces, Pablo, debido a todo lo que experimentó, él escribió la carta a los Efesios en los primeros 3 capítulos sobre aspectos doctrinales. Los otros 3 capítulos eran más que todo aspectos de conducta cristiana. 30 años después que Pablo estuvo allí en Éfeso, el apóstol Juan escribe en Apocalipsis a la iglesia en Éfeso que se le hace esa tacha que perdió su primer amor o lo había perdido. Efesios era una ciudad de la capital en la provincia romana. Se conocía como la Asia Menor o la Turquía moderna. Ellos tenían una magnífica maravilla del mundo, de las 7 en aquel tiempo antiguo. Era Diana, la que llamaban ellos Diana de los Efesios. Y también como Artemisa se conocía. Se puede aseverar que Alejandro Magno vendió todo para comprar el templo de Diana de los Efesios y ellos se lo negaron. Toda su fortuna les quiso dar Alejandro Magno, pero los efesios no quisieron por querer tener al templo. Respecto a la misiva que estoy mencionando, se le llama encíclica porque era una carta circular del Imperio Romano. Es decir, era un pontífice a todos los obispos del mundo. Efesios viene siendo algo importante que aprender porque la palabra del Señor nos habla sobre este tema que les dije al principio, la armadura de Dios. Hoy vamos a aprender sobre los 6 complementos e implementos y herramientas de la armadura de Dios. Pablo escribe a los Efesios desde Roma y por eso él usa la analogía de los soldados romanos, aprovechándose, siendo oportunista, el apóstol Pablo, sobre lo que ellos usaban como herramienta de trabajo y de batalla diariamente. El apóstol Pablo, estando en Roma, él escribe la carta a los Efesios aprovechándose, como dije, de esa ilustración de la armadura romana y adaptándola a la vida cristiana, es decir, armas espirituales. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios, verso 10 al 17, nos menciona que nosotros tenemos lucha contra principados, contra potestades, es decir, contra seres espirituales de maldad. Y nuestra guerra no es contra personas, no es contra gobernantes humanos, no es contra instituciones de las mismas, sino que ya es algo en un mundo invisible sobre el cual nosotros debemos de estar, y se enfatiza esa expresión, firmes contra eso. La armadura de Dios, amados, no es un simbolismo de ataque. Lo que Dios nos quiere enseñar aquí en la palabra es que es de defensa. Es un mecanismo de defensa. Voy a comenzar desde el verso 14 diciendo con el primer implemento. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y empiezo con el número 1 y es el cinturón de la verdad. Se le agrega ese adjetivo
porque el apóstol Pablo lo que quiere enfatizar a través de la palabra del Señor es que nosotros, viendo cómo alguien puede mantener una vestimenta y una armadura natural y física, nosotros podemos adaptarla a la vida espiritual, comenzando con este cinturón. Los lomos en la escritura no se refiere a las espaldas, ¿verdad? A mi espalda, se refiere a la cintura. Entonces, se habla del cinto o del cinturón de la verdad. Y esto lo que simboliza, mis amigos, es integridad, es verdad en lo íntimo, también es veracidad. Es decir, hay que luchar y ganar, pero sin hipocresía. Nosotros todos los días como creyentes debemos de hablar verdad, objetividad, veracidad. Una cosa es ser honesto, pero otra cosa es ser íntegro. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que podemos ser totalmente, usando el cinturón de la verdad, íntegros delante de Dios. Hay una cita que la voy a dejar ahí en la pantalla, que está en el Salmo 51:6 para que queden tus estudios personales. La siguiente es la coraza y Pablo le agrega de justicia. La palabra justicia aquí no es imputada, sino que nos enseña la palabra del Señor que debe ser una justicia practicada. Es decir, que este implemento, esta pieza de la armadura cubría todo el pecho, el pectoral. De hecho, aquí está la fuerza, amigos. La fuerza especialmente en los hombres. Miren, aquí tenemos la fuerza. Nosotros cubre y protege el torso y además el corazón. Por lo que nos enseña este implemento de la armadura de Dios es que la práctica de esta se convierte en un corazón espiritual. Hablando de justicia, ser equitativos es una manera de practicarla. Agradar a Dios porque Dios es justo. Imitar a ese Dios que nos enseña que sus atributos, y uno de ellos es la justicia. El tercer implemento es los calzados del Evangelio de la paz. Y aquí en el verso 15, que la palabra del Señor nos menciona, el Evangelio de la paz, esa expresión en griego es la palabra etoimasia, que significa botas con clavos. Lo que simboliza es la preparación, porque el calzado romano era unas sandalias llenas de clavos, de tal manera que cuando estaban en la batalla, ellos podían incrustar bien sus pies y así mantenerse, así estar establecidos, así estar aferrados al suelo. Y lo que simboliza la palabra es preparación. Por eso, benditos los pies que anuncian la paz. Hermosos son los pies que anuncian la paz. Y aquellos que siempre andan pensando en evangelizar, los bendecimos en el nombre de Jesús, porque es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Así que acuérdate, la armadura de Dios está compuesta por el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz. En cuarto lugar, es el escudo de la fe. Aquí se habla de la adhesión a la verdad. El escudo medía unos 80 centímetros de ancho y 1.40 centímetros de largo. Cubrían desde la rodilla hasta todo el pecho. Y esta palabra en el original no es la palabra aspis, el escudo de la fe, sino que es la palabra tureus, que lo que significa es que era un escudo alargado. Es decir, que aquí no nos habla la palabra del Señor de una fe en cierto aspecto como doctrina, sino fe básica, la fe que debemos de tener siempre, la que nos protege ante las dudas, ante la incertidumbre, los dardos del maligno, las maquinaciones del diablo, lo que quiere perturbar con la ciencia, el intelecto, el conocimiento contra nuestra fe, es decir, la razón versus la fe. Cuando nosotros tenemos bien estipulada nuestra fe, estamos firmes ante las acechanzas del enemigo y nada nos va a mover. En quinto lugar, se menciona el yelmo de la salvación. Y aquí se habla de la seguridad de ser salvos. En la mayor protección, este complemento de la armadura de Dios protege la cabeza y la mente. De tal manera que el casco de la salvación está en contra de la duda y el desánimo y la depresión además. Fíjate que la salvación no se pierde. Quien se pierde son las personas.
La salvación ya está pagada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo, es una dádiva. Pero hay que tener en cuenta que cuando yo me pongo el yelmo de la salvación, yo estoy seguro que si Cristo viene en este momento, yo soy salvo. Si yo vivo o muero, yo soy de Cristo porque tengo el yelmo de la salvación en mi mente y mi corazón, en mi alma. También, por último, pero no menos importante, está la espada del Espíritu. En el verso 17, la parte B dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, en la espada, es la palabra en griego makaira, que lo que significa es una daga para el combate cuerpo a cuerpo que llevaban en el costado los soldados romanos, de tal manera que los mismos romanos adaptaron culturas griegas. Y Pablo, estando preso en Roma, escribe a los efesios viendo cómo cada romano usaba esa armadura con total tenacidad, concurrentes. Así lo quiso Pablo expresar a nosotros, para que todos los días nos pongamos en la armadura, pero de Dios, la espiritual, las que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y una de ellas es la espada, que es la palabra de Dios. Aquí la palabra espíritu se refiere al Espíritu Santo, porque si tú notas está con E mayúscula. Es la palabra en hebreo ruaj, que es lo que nos menciona ahí es al Espíritu Santo. Así que en la pantalla voy a mostrar Hebreos 4:12 para que lo busques. Y ahí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que mis amigos, todos los días, cuando nos despertemos y nos levantemos, usemos la armadura de Dios para estar protegidos con el mecanismo de defensa efectivo que Dios nos ha proporcionado a nosotros los creyentes. Dios te bendiga.